Estimados auditores, una vez más, este domingo, en una nueva entrevista aquí en la Radio Agricultura, esta vez nos acompaña el vicepresidente y diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, a quien saludamos y le agradecemos esta entrevista que le vamos a hacer, y más aún en un día domingo. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a usted, don Alejandro. Además, día domingo, una semana antes de las primarias. Así que agradecido, además de la Radio Agricultura, y usted que nos invite. Un placer estar con usted, don Muchas gracias. Y vamos a partir por las primarias. ¿Qué se juega? Lo vamos a hacer primero a lo grande, sí, y después vamos a ir a la parte más complicada. Sí, está bien. ¿Qué se juega en las primarias del domingo que viene? Yo creo que se juega mucho, don Alejandro, porque primero nos logramos colocar de acuerdo. Oye, 4 candidatos, 4 partidos políticos, que eso ya es un avance importante. ¿Quién nos va a representar en la primera vuelta? Y por eso estas primarias son importantes, porque independiente que se ha ido calentando el ambiente, como en toda elección, sí, algunos señalan marcando diferencias, y eso está bien, porque no da lo mismo quien gane las primarias. Este es un equipo, este es un grupo, una coalición, pero dentro de toda coalición siempre hay matices. Y a nuestro juicio, y en particular es lo que yo tengo la convicción, y así lo han señalado todos los sondeos y encuestas de opinión, que la única candidata del progresismo capaz de enfrentar a la extrema derecha de la derecha en primera vuelta, con posibilidades de ganar, es Carolina Toá. Entonces el llamado que estamos haciendo nosotros es a distinguir, obviamente dentro de una coalición, quién lo puede liderar de mejor manera, y a nuestro juicio Carolina Toá, y así reitero, lo comprobar las encuestas, es quien mejor puede enfrentar este desafío, que no está simple, que no está fácil. Así es. Los liderazgos de derecha han subido mucho. Yo creo que una de las problemáticas que ellos tienen, visto desde afuera por cierto, es su división, o cuánto son capaces entre ellos mismos de generar mayor división, a diferencia de lo que ha hecho el oficialismo o el progresismo, de buscar esta alternativa común para poder converger en una sola candidatura. Así que esperamos primero que vaya mucha gente a votar, y en segundo lugar, obviamente, que triunfe Carolina Toá. Ahora, diputado, usted dice, no está simple, no está fácil. No está fácil. Como vicepresidente del Partido Socialista, ¿cómo evalúa el desempeño de la campaña de Carolina Toá en general, a solo días de las primarias ya, próximo domingo, considerando la ventaja que muestran las encuestas para Janet Jara? Que eso ha generado toda esta semana, que terminó ayer sábado, nadie entendía o no podía creer el cambio fuerte que recibió Carolina. Mire, yo creo que es importante porque esta es una elección, desde el punto de vista de los sondeos y estudios de opinión, que tiene una doble complejidad, don Alejandro. En primer lugar, el establecer que es voto voluntario, sí, y en segundo lugar, el límite a la el límite a la universalidad. Me explico. Ya. Solo participan voluntariamente aquellos que quieren participar de una primaria. Entonces hay que hacer una doble distinción, y ahí obviamente puede haber un sesgo o una complicación en los estudios de medición, y eso es verdad. Ahora, nunca dijimos que esto iba a ser fácil, se iba a ir agudizando, porque si usted me permite la digresión, el ser serio y responsable siempre tiene costos electorales, y es lo que Carolina Toá asume. Ya. Carolina Toá hoy día no hace una campaña de nicho, hace una campaña entendiendo que va a ser la representante del oficialismo en primera vuelta, y como ha sido su conducta constante en ser seria y responsable en lo que puede ofrecer y en lo que se puede hacer o no hacer. Bueno, muchas veces las campañas de lado y lado, esto es un mal común a todos los sectores, los ofertones son de mediodía. ¿Y qué hace eso? Desacreditar la política, porque la gente al final, don Alejandro, cree muchas veces en las promesas que se realizan, y si estas no se cumplen en esa misma proporción, la gente se va alejando de la política. Y a nuestro entender, Carolina, como ministra del Interior, realizó una gran labor que no era fácil, sobre todo en materias de seguridad, donde tuvimos que no echar al hombro, sino que ser capaces de tener visión de Estado, y muchas veces contra la votación del Partido Comunista y del Frente Amplio, tuvimos que salir adelante. Y en esto, el socialismo democrático, nosotros como Partido Socialista, pagamos muchos costos,
costos de la extrema izquierda, como muchas veces Ya. Chile Vamos, que también estaba o ha estado dispuesto a converger en materias de seguridad necesarias para nuestro país, ha pagado costos por parte del Partido Republicano. Ya. Entonces, el ser sensato en Chile tiene sus costos y cualquier candidato que quiera de verdad desarrollar esta labor tiene que asumir esos costos y nos han pegado harto, fíjese. Y cuénteme una cosa, ¿qué autocrítica hace el Partido Socialista por el mismo hecho de no haber anticipado que la etiqueta del Partido Comunista no sería un factor determinante en contra de Carolina Toa? Yo creo que la etiqueta comunista es un factor determinante en contra de Janet Jara, porque ella ha sido muy hábil. Ya. Fíjese usted algo que es bien indicativo en aras de transparentar nuestras posiciones y de trabajar y al final, como candidatura seria y responsable, mostrar quién es, porque tiene una trayectoria política. Uno podrá estar de acuerdo o no con Carolina, pero todos los actores políticos coinciden que es una mujer seria y responsable, que tiene una trayectoria vasta y con mucha experiencia como alcaldesa, como diputada, como ministra. Sí. Esta distinción es importante. Y en la franja, fíjese usted, todos los partidos que apoyan a Carolina Toa, el Partido Socialista, el Partido Radical, el Partido Liberal, hacen un llamado, sus presidentes, a votar. Fíjese usted que el Partido Comunista no lo hace. Lautaro Carmona no aparece. Hay un presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, que invita a participar a Jadwe en su comando y después se niega. Mire, aquí lo más importante es transparentar los temas. Y independiente de que es una coalición amplia, quien lidera la coalición no da lo mismo, quién es el candidato de la coalición no da lo mismo, y por eso Carolina Toa, a mi juicio, entrega todas las garantías de gobernabilidad necesarias también. Y lo de Lautaro Carmona insistió mucho en que debería estar, digamos. Porque además uno tiene una definición, porque sí, uno sabe que el Partido Comunista, que es una virtud que tiene el Partido Comunista, que son muy ordenados. Bueno, ya hay una instrucción del presidente del partido, tal vez no plantearlo así como una instrucción vehemente, pero él ha planteado que Jadwe se tiene que integrar a una campaña. A nosotros, independiente, porque es autónomo el Partido Comunista, nos parece del todo imprudente una persona que, si bien está dentro de un proceso, todavía hay un derecho a defensa, todavía no viene el juicio oral, ha estado cuestionado por delitos que son muy graves. Y participar de una campaña creo que sería muy complejo y alejaría al electorado más de centro, que es la única oportunidad que tiene el progresismo de obtener algún triunfo en noviembre. Incluso en fue una entrevista a los cuatro. Ajá. El jueves que pasó, y en la radio cooperativa, y se preguntaron obviamente por este tema, y ella dijo: no, yo voy a estar sola, no voy a estar con mi persona al lado. Lo que pasa es que hay una virtud también de Janet, porque ella es además muy simpática, fue muy buena ministra, pero esconde mucho al Partido Comunista. Bueno, ella es comunista. Ella incluso llegó a plantear que de ganar la primaria iba a renunciar al partido. Después se desdijo un poco, porque entiende que las chilenas y chilenos entendemos, por lo menos quienes, por ejemplo, trabajamos en materia de seguridad, quienes siempre rehusaron u obstaculizaron estos 68 proyectos de ley que hemos logrado sacar en materia de seguridad y que la propia Carolina Toa ha planteado, con una generosidad también de los sectores moderados de derecha, la derecha democrática, como planteamos nosotros, que también asumieron unos costos. Fíjese usted que ley Naín Retamal, que es una ley muy importante y trascendente, fue votada en contra tanto por gente del Partido Comunista como del Partido Republicano, por los extremos, porque muchas veces a los extremos les conviene mantener un ambiente polarizado para poder visibilizarse. Al contrario de aquellos del socialismo democrático y también de Chile Vamos, ya hay que decirlo con todas sus letras, que lo que pretenden es dar gobernabilidad, entender que Chile está en una encrucijada súper compleja, sobre todo en materia de desarrollo económico y de seguridad, y donde se requieren amplios acuerdos. Aquí no puede ser el socialismo democrático solo o el oficialismo, tampoco la derecha sola, se requiere generar acuerdos, porque lo que se marca muchas veces en los debates, y a la gente le gusta estos debates que se sacan la mugre en televisión o también en radio, está bueno por un rato. La lucha libre también es entretenida, pero tiene que llegar un momento en que los debates no solo sean marcar las diferencias que ya están claras, sino que ser capaces de buscar acuerdos que le hagan bien a Chile, y eso es lo que la gente quiere. Y por eso Carolina Toa, creo yo,
dan el clavo y es nuestra mejor representante, no solo porque tiene, desde el punto de vista electoral, mayores posibilidades de crecer hacia el centro, sino que además de generar acuerdos tal como lo hizo en materia de seguridad. Y una última pregunta sobre esta parte, relacionado también con Jara. Toa ha planteado que si gana Jara, gana la derecha. ¿Está bien eso? Yo creo que sí, porque se hace cargo de una realidad. Ya. Porque las propias encuestas, que hoy día eventualmente son más favorables a Jara, con esas variables que yo le comentaba que hacen un poco más complejo el poder acertar una adecuada proyección, dan cuenta que la menos competitiva, o mejor dicho, para hablar en positivo, la más competitiva en una lucha contra la derecha y la extrema derecha es justamente Carolina Toa, no es Janet Jara. Entonces, votar por Jara o que gane Jara, lo cual es legítimo, va en desmedro las posibilidades que tendría el progresismo de poder asumir. ¿Por qué? Por una cuestión no solo estratégica, sino que de pragmatismo electoral. El centro, por ejemplo, el Partido Demócrata Cristiano, que no participa de la primaria, sus militantes, se hace un llamado, ese humanismo cristiano, a apoyar a Carolina Toa. Y sin el centro, sin converger hacia sectores más moderados, es imposible ganar una elección. El mismo desafío que tiene la derecha con Kast, Matei y Kaiser. ¿Se fija usted? O sea, esto pasa, como dicen por ahí, hasta en las mejores familias. En la derecha y en la izquierda también. Estamos metidos en el mismo problema. Oiga, y una última. Sí. Sobre esta eventual candidatura presidencial de Rodrigo Mundaca, que entiendo que es del partido de ustedes. No. ¿No? ¿De dónde? Ahora todos lo niegan. Porque el gobernador de la quinta región participó por el Frente Amplio. Sí. En las elecciones de gobernación, nosotros apoyamos también, y ahora resulta que eso es lo peor de la democracia, fíjese usted, uno de los aspectos más negativos, cuando no se cumple la palabra empeñada. Hoy día, como un outsider en la política, él fue gobernador gracias a un pacto electoral, un apoyo al socialismo democrático, al Frente Amplio, era candidato al Frente Amplio, de ese sector, lo apoyamos, pero resulta ahora que dice, igual que Kiko, si no me gusta el resultado, me llevo la pelota para la casa. Eso no se hace. Eso no se hace. Y por eso, con todos los costos que también puede tener Alejandro, el hecho de que eventualmente sea el otro ganador, el compromiso irredarguible de los 4 candidatos es apoyarnos. Es la única manera de poder aspirar no solo a ganar una elección, sino que darle gobernabilidad a un país es con acuerdos políticos amplios, no solo desde el retorno a la democracia, sino que con la excepción del Partido Nacional y luego la Democracia Cristiana con Frei Montalva, siempre son coaliciones amplias para poder llegar al poder. Y ese es otro tema que podemos analizar, la atomización, la creación de recurrentes partidos políticos, caudillismos enclavados que impiden acuerdos colectivos que le hagan bien a Chile. ¿Y eso podría mejorarse? Yo creo que sí. Usted está contando algo que realmente yo creo que toda la gente lo piensa igual, ¿no? Imagínense, tenemos 22 partidos políticos. No ¿Cómo ser. se ponen de acuerdo? Y el problema que siempre ha existido en política del outsider, el que se descuelga, sobre todo en la Cámara de Diputados, que siempre pide algo a cambio de su voto, hoy día se exacerba con casi 22 partidos políticos. Fíjese usted, y es lo que nosotros criticamos, desde una derecha tradicional, desde la UDI, se escinde Kast. Luego aparece Kaiser. ¿Te fijas? Del lado nuestro pasa exactamente lo mismo. El Partido Demócrata Cristiano, bueno, lo generan demócratas, del PPD salen parte de liberales. Entonces, yo creo que hay que colocar umbrales para dar legitimidad a la toma de decisiones y permitir que se llegue a verdaderos acuerdos en política que tienen que ser amplios y transversales. Y hay que mirar a Chile como un conjunto y no desde el punto de vista que yo quiero. Por eso, la crítica muchas veces al Partido Republicano y también al Partido Comunista es que ellos no pretenden ser gobierno. Es mucho más fácil ser oposición, porque cuando se es gobierno se requiere acuerdos amplios, se requiere conversar con el del frente, no descalificar, no atacar de manera permanente que nos hace tan mal, que es lo que la gente dice. Y por eso Carolina Toa siempre plantea que en temas de Estado y particularmente en seguridad, que es un tema muy sensible para todas y todos, hay que ser capaces de pagar costos. Ley Nain Retamal, medidas intrusivas para una estrategia adecuada contra el crimen organizado también,
donde se exacerban derechos humanos que nada tienen que ver, porque el primer derecho humano es el derecho a la seguridad, es un derecho humano habilitante. Y muchas veces se enarbolan banderas para ciertos nichos específicos en esta tendencia woke, y no viendo el concierto y el total de la realidad. O sea, estos 22 partidos políticos buscan siempre nichos específicos y que muchas veces adoptan posturas irreconciliables porque lo que hacen es profundizar la diferencia más que llegar a un acuerdo. Y lo que necesita Chile, el mundo y la sociedad es ser capaces de llegar a acuerdos y no estarse echando garabatos o tirando piedras de un lado a otro todo el día. Eso está bien para un ratito, pero para hacer política de verdad se requiere generar acuerdos. Estimados auditores, vamos a hacer una breve pausa. Nos acompaña en esta entrevista Raúl Leiva, vicepresidente y diputado del Partido Socialista aquí en Chile. Ya volvemos, espérenos. Bueno, y para cerrar este punto, no sé si pudo leer el Mercurio de Valparaíso que se envió una importante columna al diario El Mercurio de Santiago, que publicó Carlos Peña. Ah, mira, el rector de la UDP. Claro. No lo he leído, para serle bien franco. Bueno, en esta columna Carlos Peña dice que Carolina Toá representa a la cultura de la concertación y que eso algo significa. En tanto, Janet Jara dice representa al Partido Comunista, por lo que no es una convencida de tener la misma cultura de Carolina Toá. Más claro echarle agua. Sí. Pues efectivamente la capacidad que tiene Peña de poder expresar, analizar en profundidad, muchas veces con palabras más complejas o más simples, da cuenta de una realidad. No da lo mismo quien gobierne Chile. No da lo mismo quien gobierne Chile. Quien es capaz de generar acuerdos, de garantizar gobernabilidad, de generar transversalidad en la adopción de decisiones, claramente el socialismo democrático, y por eso participa de estas primarias. Se ha cuestionado harto, bueno, ¿y por qué participa usted si critica al Partido Comunista? Bueno, la crítica en política no solo es buena, sino que es necesaria, y participa el socialismo democrático con Carolina Toá porque cree que de todas maneras puede dar mayores garantías de gobernabilidad al país, pero además es consciente de que un pacto electoral más amplio viabiliza una elección. Si no, hubiéramos llegado atomizados a primera vuelta, como en una manera inadecuada. A mi juicio lo hace la derecha, cada uno corriendo por su lado. Sí. Porque hoy día lo que estamos viendo son las primarias del progresismo, que para qué le voy a decir una cosa por otra, yo soy del campo, don Alejandro, tiene sus problemas, hemos tenido sus problemas, pero el recoveco que va a tener la derecha pegándose 3 candidatos sin un pacto de primaria de aquí a noviembre va a ser brutal. Y ahí la diferencia va a estar marcada, y eso esperamos nosotros, que con un candidato único del progresismo podamos enfrentar a una división que sea en la derecha. Entonces, hoy día todos dicen, hoy se están sacando la mugre. No, estamos marcando diferencias. Bueno, esas mismas diferencias se tienen que marcar dentro de la derecha después del 1 de junio, en agosto, cuando se inscriban las candidaturas, y tengamos una derecha a 3 bandas: Kaiser, Kast y Matei. ¿Y cree usted y por al medio Parisi, que es más de derecha que el lado nuestro, para hacerle bien francote. ¿Y cree usted que están a lo mejor intentando, o ya no tienen el tiempo, pero deben estar un poco complicados con eso de que ellos quedaron sin primaria? Es que eso es el tema. No solo por un tema de visibilidad, sino que uno de los principales problemas que tiene el enfrentar una elección es la diferenciación y la muchas veces descalificación del contrario, o exacerbar las bondades que tiene cada uno. Y esto nosotros ya
como esta preparatoria, como este round de preparación, este entrenamiento, ya la tuvimos. Es como una Copa Carranza, nosotros ya llegamos a la final. Claro. Mientras tanto, el resto se sigue sacando la mugre, y eso es bueno para que se marquen las diferencias, porque claramente no es lo mismo, si usted me permite, en mi opinión desde afuera, Evelyn Matei, que Kast y que Kaiser y que Parisi. Entonces, esas diferencias se tienen que marcar de aquí a noviembre. Nosotros esperamos haberlas tenido ya el próximo domingo resueltas con un liderazgo y sumando conjuntos en pos de un candidato común. Eso nos da muchas mayores posibilidades de obtener un buen resultado en primera vuelta y de ganar en segunda. Y de ganar en segunda. Sí, vamos a ver qué no pasa. Hay primera sin segunda. No hay primera. Ahora, la quiero llevar al tema que ha dado vuelta ya varios meses, ¿eh? Y me refiero al mal uso de las licencias médicas en todo el sector público. Sí. ¿Eh? Incluso hay un problema ahí con un diputado. Sí, con varios diputados. Con varios diputados. ¿Y uno era el presidente de la Cámara? El presidente de la Cámara de Renovación Nacional. Sí. Salieron en estos reportajes de Megavisión del orden de 30 diputados. Salió el presidente de la UDI. Salieron varios, de lado y lado. De lado y lado, sí. Pero hay que hacer una distinción, don Alejandro. Sí, me lo contó también Manuel José Sandón, claro, que estuvo el domingo pasado con nosotros acá. Ahí hay una distinción bien fuerte, porque un tema son las licencias médicas y otro, que es el cuestionamiento permanente al Congreso Nacional, que es respecto de las semanas distritales. ¿Qué hace uno en semanas distritales? Sí, ¿qué hace? Se va para la casa, trabaja. ¿Cuál es su función? Lo que queda de manifiesto es que muchos diputados, de una manera inadecuada a mi juicio, del punto de vista irreprochable, absolutamente del punto de vista ético, hacen uso de vacaciones en esas semanas distritales. Y se van a Cancún y se van a Estados Unidos, y eso no corresponde, porque esa libertad que tiene un parlamentario, que si bien no está sujeto a un estatuto laboral, hay que ponderarla en función de lo que la ciudadanía también requiere de un representante. Eso también lo explicaba y eso es súper complicado. Ahora, el otro tema sí es más complejo, el tema del uso de licencias médicas por parte de estos 25.000 funcionarios públicos. Y si eventualmente, Alejandro, se llegara a establecer que algún senador o diputado hizo uso de una licencia médica para poder excusarse a asistir al Congreso, eso es gravísimo. Hasta el día de hoy, domingo, yo lo cotejé el día jueves, la Cámara de Diputados había solicitado a la PDI el informe de salidas del país de aquellos que habían hecho uso de licencia médica. Ahora, distinguir que los parlamentarios, la licencia médica tiene como único objeto, como no son trabajadores, no somos trabajadores los parlamentarios, es para excusar la asistencia única y exclusivamente. Pero sí, y que no te apliquen una multa por no venir a comisiones o salas. Ahora, si hiciste uso de una licencia médica con ese objeto, esto ya tiene un estándar de reprochabilidad mucho mayor, y un tercer nivel que ya ronda o limita con lo delictivo, es si algún parlamentario del Senado o de la Cámara de Diputados no solo hizo uso o pidió una licencia médica para eximirse de asistir y por consiguiente no se le cobre una multa, sino que eventualmente, y esperamos que no sea así, haya tramitado esa licencia médica como trabajador independiente y no solo le haya permitido percibir la dieta completa al justificar su inasistencia, sino que además obtener algún subsidio de incapacidad laboral, porque sería un enriquecimiento sin causa, ilícito y al borde de un delito. Eso ya sería mucho más complejo, que eventualmente se pueda dar en enfermedad común o también en un descanso maternal, porque si te pagan la dieta completa no tienes por qué ir a pedir que más encima te paguen el tope que corresponde. Entonces es un tema delicado, es un tema que hay señales, pero también me preocupa, y aquí la deformación profesional también es compleja, respecto a estos 25.000 funcionarios y la expectativa alta que tiene la ciudadanía que se les sancione, pero de una manera draconiana. Yo no veo que sea tan fácil, porque todo procedimiento administrativo tiene un debido y justo proceso, y además la sanción tiene que ser proporcional. Oye, Raúl, tú estás loco, ¿cómo estás diciendo eso? Es que, mira, si un funcionario público de un ministerio, de un municipio, por ejemplo, se tomó 5 licencias médicas para salir de vacaciones y fueron truchas, malas, o sea, ideológicamente falsas, ya, hay que destituirlo, ya. Y el tipo, por ejemplo, yo conozco un caso de una señora que estaba en un tratamiento de un cáncer mamario,
y que tenía que acceder a una cámara hiperbárica de tratamiento y fue a Tacna con licencia para hacer. ¿También la vaya a destituir? Bueno, no es lo mismo. Por cierto que no es lo mismo. Entonces, la sanción máxima, que es la destitución, que además inhabilita a un funcionario público para trabajar durante 5 años en la administración pública, es la máxima sanción. Entonces hay que ponderar aquellos casos, porque no es casualidad, no es que esté defendiendo la licencia, pero no es casualidad que la mayoría de los casos se dé en Arica y en Magallanes, vale decir, licencias médicas con salidas del país, porque uno entendería que una persona que está en Arica va a comprar a Tacna algo más barato y vuelve, sí, que es distinto al ya que se pasó de la raya, que tomó una licencia para irse de vacaciones a Cancún. Sí. Ya hay límites, fíjate. Bueno, y en el caso de estos diputados, ¿tienen algún un tope al espero? Porque me imagino que algunos se van a defender y todo lo demás. Lo que pasa es que en las semanas distritales, sí, en el caso de los diputados, y las regionales, como se denomina en el caso del Senado, no tienen regulación reglamentaria. ¿Ya? Entonces yo podría quedarme acostado la semana completa en mi casa o trabajarla y percibo la dieta de igual manera. Eso no debiera ser así. Entonces se señala que la rendición de cuentas o el principal accountability que tiene un parlamentario que no trabaja en su distrito es que no resulta reelecto, por ejemplo. Ya. Pero las semanas distritales son importantes porque uno se puede reunir no solo con los ciudadanos de su localidad, puede articular reuniones con gremios, estudiar proyectos de ley, ¿te fijas? Esa es la labor que tiene un parlamentario también de fiscalizar. Entonces es un tema grave que complica mucho al presidente de la Cámara, porque si bien no hay una falta reglamentaria o legal, hay un reproche ético importante, y lo que la ciudadanía espera, y nosotros también, es que el escrutinio que se realiza respecto a nuestro estándar, de nuestra ética funcionaria, sea mucho mayor que el ciudadano promedio. Pero el presidente de la Cámara, el diputado Castro, afirmó que su viaje fue un privilegio al no tener un jefe directo. La verdad que a mí me dejó... Primero dijo eso y después dijo, igual pedí permiso. Bueno, si no tenéis jefe, ¿a quién le pido directo? Mire, ahí yo le hago un reconocimiento a los periodistas muy agudos, que le hicieron una pregunta muy incómoda. A ver. Fue la Francisca Cárdenas, una gran periodista CNN, sí, una chiquilla muy habilosa, que le preguntó, ¿es un privilegio? Entonces le dijo, claro, se entendió como, claro, yo privilegiado puedo hacer uso, como no tengo jefe. Y esa respuesta fue fatal. Yo creo que le hace un mal con esa respuesta, porque lo que sí debió haber dicho, en mi opinión, es que ser parlamentario es claramente un privilegio. No solo porque recibes una dieta parlamentaria, no solo porque tienes inviolabilidad de tus comentarios o tus aseveraciones en la Cámara, tienes un fuero, sino que además ejerces una función de legislación, de fiscalización y de representación importante. Pero no que yo pueda hacer lo que quiera, porque tu jefe, si bien es cierto uno no tiene un jefe directo, sí, es la ciudadanía, y la ciudadanía te la cobra. Entonces ese tipo de declaraciones no solo le hacen muy mal a él, porque fueron desacertadas, en mi opinión, yo se lo dije, sino que le hace muy mal a todos los diputados, porque... Perdón que le interrumpa, sí, pero que usted dice, yo se lo dije. ¿Y qué le contestó? Pucha, no es lo que... ¿Reconoce claro, que no es lo que quiso decir. Se equivocó en la forma de plantearlo. Y los periodistas que hacen su trabajo, sí, en ser agudos y extractar una frase, y efectivamente fue una muy mala declaración, pero que nos deja muy mal, porque yo siempre digo lo mismo a Alejandro, te dicen, oye, tú querés, mire, aquí hay gente del Partido Republicano, diputados del Partido Comunista, así como de Chile Vamos, que hacen muy bien su pega, que trabajan, que van a las comisiones, que sacamos adelante los proyectos de ley, y hay otros que no hacen eso, de todos los lados también, y que se dedican a tirar piedras, por no decir de otra manera, al otro, embarrar, polemizar, ¿te fijas? Y yo creo que la labor parlamentaria va mucho más allá de eso, y estos episodios y estas malas declaraciones nos hacen muy mal, porque al final remata diciendo, lo volvería a hacer. Cuénteme un poco, lo llevo a otro tema, sí, aprovechando los pocos minutos que nos quedan para un segundo bloque. La Casa de Allende. Brutal. ¿Brutal? Brutal. Porque hay un informe de la comisión investigadora. La comisión aprobó un informe que responsabiliza al presidente Boric por eludir su responsabilidad política y a su equipo por omisiones graves.
¿Cómo lo ve el Partido Socialista esto? Nosotros presentamos un proyecto de acuerdo Ya. o de resolución y que se perdió porque la mayoría de la comisión era gente de oposición. Ya. Y esa es la verdad de la milanesa. Y ahí yo también tengo una crítica, que la hago siempre, para mi lado, o en estos casos que a nosotros nos pega muy de lleno. Ya. El caso de la senadora Allende nos pega muy fuerte, como Partido Socialista, como sector. Pero es la desnaturalización de las comisiones especiales investigadoras. Porque el mandato legal, constitucional y reglamentario es respecto de los actos de gobierno. Fíjese usted Ya. que en el caso de esta venta, cuando el presidente de la República conoce la inhabilidad que afecta a una parlamentaria, en este caso Isabel Allende, detiene de inmediato los procesos de compra de la casa del presidente Allende y del presidente Elwin, y además hace algo que es lo mismo que le imputa erróneamente, a mi juicio, el informe aprobado por la oposición de no haber asumido la responsabilidad política. Fíjese que en 2 días puso afuera a la ministra de Bienes Nacionales. O sea, ¿hizo efectiva la responsabilidad política? Sí. Y además le aceptó la renuncia a Maya Fernández, al tiro, después de una acusación constitucional que se perdió. Instruyó sumarios administrativos, dispuso que mucha gente se fuera. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Y si me permite, es más complejo, pero me doy el tiempo de planteárselo. Dele nomás. Este contrato, uno puede estar de acuerdo o no de lo que significa para Chile Allende o Elwin. En democracia uno tiene su opinión. Yo creo que la política pública de adquirir estos inmuebles fue una decisión acertada y adecuada por el tema de ejercicio de memoria de 2 presidentes constitucionalmente electos que fueron importantes en nuestro país, lo cual no significa que no tengan detractores, por cierto. Y esa política pública, obviamente resistida por la oposición, pero tiene una posición política distinta, bueno, quien gobierna toma esa decisión. Y esa decisión fue mal implementada, pero la compra de la casa del presidente Allende no tiene ningún viso de ilegalidad o de inconstitucionalidad. Así lo señaló la propia estrella del momento, si usted me permite, que es Dorothy Pérez, Contralora General de la República, en su informe, quien señaló que cuando ella analizó el decreto supremo que autorizaba la suscripción de un contrato de compraventa, no había ningún vicio de ilegalidad. Sí. Porque las sanciones, las nulidades, tienen que estar establecidas en texto expreso. Y esta, si usted me permite, esta compraventa no tenía ningún problema. El único problema no es que sea ilegal o inconstitucional, sino que establece una causal de inhabilidad a una de las partes contratantes, que era una parlamentaria en ejercicio, que es el caso de la senadora Isabel Allende. Porque antes de todo esto, uno entendía que conforme al decreto ley 1939, que aprueba que regula la compra de bienes fiscales o de inmuebles para el Estado, tenían que existir 2 decretos supremos. Uno, que autorizaba suscribir el contrato de compraventa, y un segundo decreto supremo que permitiera autorizar esa compraventa suscrita e inscribir en el conservador de bienes raíces. Por eso la propia Contralora General de la República dice, claro, hasta el momento de la firma no había ningún problema. Sin embargo, hubo un requerimiento al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional, en un fallo que no comparto, pero en derecho respeto, porque además es inapelable, estableció que la firma de ese contrato de compraventa, que a mi juicio era un contrato que estaba imperfecto porque requería de otros decretos para que se aprobara la voluntad del Estado de compra, constituía suscripción. Y esa celebración hacía caer en inhabilidad a la senadora Allende, que fue depuesta en su cargo con todos los costos asociados. Entonces, la responsabilidad penal se está investigando, Alejandro. Fíjese usted, el Ministerio Público tiene una causa por eventual conflicto de interés o negociación incompatible. Que lo haga, no hay nada sobre la ley. Del punto de vista político, se intentó una acusación constitucional en contra de la ministra Maya Fernández. Se rechazó el reproche político. Del punto de vista administrativo, efectivamente hay sumarios que van en curso para establecer la responsabilidad. Del punto de vista político del gobierno, dejaste fuera al tiro de juego a la ministra que estaba encargada, a la ministra Sandoval de Bienes Nacionales, por su irresponsabilidad de no advertir esta inhabilidad constitucional que nos pegó muy fuerte. Pero la fiscalización de la Cámara de Diputados respecto de los actos de gobierno, y no hay un acto de gobierno que sea imperfecto, la propia Contralora lo planteó. Ahora, los efectos políticos que tuvo ese acto de gobierno, coincido que fueron nefastos no solo para la senadora Allende, sino también para nuestro partido. Estimados auditores, nos acompaña este domingo Raúl Leiva, vicepresidente y diputado del Partido Socialista, en esta entrevista
de la cual vamos a hacer una breve pausa nuevamente. Manténgase en la sintonía de la Radio Agricultura. Ya volvemos en un instante. Bueno, yo quisiera llevarlo ahora a algo que dijo también un expresidente, el presidente Frei, en Japón. ¿Ya? En Osaka, ¿Ya? Japón. Hace muy poco, entiendo que fue, si no, fue el miércoles, Sí. de la semana que ha terminado ayer sábado. El presidente Frei planteó la urgente necesidad de que Chile eleve su capacidad exportadora. Llamó a hacer las tareas que a veces son duras. Llamó a matar la ley Lafkinche. Sí. ¿Está bien eso? Está matando la industria del salmón en Chile esa ley. Dice en otras cosas, también. Pero vámonos por esta parte. Sí. Mire, lo que plantea el presidente Frei, que merece todo mi respeto, es fuerte, pero en parte, salvo el tema de la ley Lafkenche, que no, en mi juicio, Sí. desde el punto de vista jurídico, no es atinente a este tema, porque efectivamente las salmoneras son un desarrollo productivo, una industria que es bien compleja, que causa muchos perjuicios, pero que tiene una regulación ambiental y hay que someterse a esa regulación ambiental. Pero hay dos cosas. Uno, el avance que ha tenido el ministro Grau, que ha sido criticado por moros y cristianos, sobre todo por los moros míos, respecto de acortar los plazos de permisología. Hoy día cualquier emprendimiento, yo fui alcalde, Alejandro, o sea, un restaurante, olvídese todo lo que tiene que hacer en el SEMA, el Ceremi de Salud, el permiso, la recepción final, años. Bueno, Sí. eso hay que acortarlo. Pues Sí. ¿sabes lo que pasa? Que alguien va a pedir un permiso, le falta este papel. Ya, traigo el papel, le falta este otro papel. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma que está tramitando el Congreso, que ahora está en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados? Oiga, dígalo de un viaje. Hágase responsable usted como funcionario público, y si yo, por dar un ejemplo más coloquial, si voy a pedir un permiso de edificación, dígame al tiro qué papeles me faltan. Pero resulta que al chileno común que nos está escuchando, voy a hacer un trámite, se demoran 30 días, me dicen, oiga, le falta un papelito. Se lo traigo. Vuelvo 30 días para revisar, es que le falta este otro. Hay que agotar esos plazos, y una institución que es muy importante, que es el silencio administrativo. Vale decir, que si usted, la autoridad pública, no se pronunció respecto a observar esa presentación dentro de un plazo específico, se entiende aprobado. Algunos de extrema izquierda plantean, oye, es que esto obvia el proceso de fiscalización o de regulación medioambiental. No lo hace. Lo que estamos haciendo es que el funcionario público haga su pega. Si tiene que rechazarlo, rechácelo. Pero no puede estar 1 año, 2 años después en tribunales impugnando resoluciones. Y está esa norma que usted acaba de decir, Sí, ¿cierto? hoy día está en segundo trámite constitucional en la Cámara. Se vota Ya. pasado mañana, el martes, en la sala de la Cámara de Diputados. Y es fundamental porque acorta los plazos, esta famosa permisología. Ya. Y que también gente de extrema izquierda o sectores que tienen un nicho más medioambiental señalan, a mi juicio de manera infundada, que esto viene a contrariar el tema de la evaluación de impacto ambiental, y eso no es así. Entonces, estamos avanzando. Esto no estaba en el programa de gobierno. Parte de la coalición, particularmente del Partido Comunista y Frente Amplio, critican al propio ministro Grau, que lo que quiere es algo súper simple: que si una industria o un desarrollo o un emprendimiento no cumple las normas, se lo digan, pero dímelo al tiro. O sea, en Chile te puedes demorar 14 o 16 meses en un permiso para que al final te digan que no. No solo en pequeñas, sino que en grandes inversiones, y eso es importante. Y un segundo tema, con el hilo que plantea el presidente Frei. Chile es un país que a veces la gente no nos damos cuenta, me incluyo, somos solo 20 millones de habitantes. Fíjese usted, Alejandro, una de las experiencias más entretenidas que tuve hace 2 meses atrás
fui a la India con el presidente Boric, nos invitó a una comitiva que iba la Sociedad Nacional de Agricultura, oiga, íbamos como 100. Íbamos a un país de 1.680 habitantes y nosotros éramos solo 20. Entonces uno se da cuenta de las dimensiones y por eso continúo con lo que plantea el presidente Frey. Chile tiene que ser, para poder sobrevivir en un mundo globalizado y competitivo, abrir sus fronteras, tal como hizo el presidente Frey en su oportunidad, y que incluso Joaquín Lavín reconoció las críticas que hacía el presidente Frey de salir, porque Chile hay que abrirlo al mundo. Y fíjese usted que el Partido Comunista, Janet Jara, ahora quiere todo lo contrario. Sí. Quiere tomar estos desarrollos o estas propuestas de economía un poquito trasnochadas, cincuenteras, que incluso puso en práctica Kirchner en Argentina, de un crecimiento hacia adentro de la economía. Todo lo contrario. Chile tiene muchas potencialidades como un productor agrícola extraordinario, pero tienen que generar tratados de libre comercio y tiene que generarse hacia afuera del país. Obviamente algunos dicen, oye, la industria extractivista, por ejemplo en la minería, tiene que darle valor agregado. Por cierto, trabajemos en eso. Criticado Pacheco porque está abriendo nuevas formas, el propio el convenio Soquimich con Codelco, tan criticado por el Partido Comunista. Entonces yo no entiendo cómo podemos desarrollarnos económicamente si no somos capaces de abrirnos al mundo. Y el Partido Comunista, en algo que hay muchas cosas en las cuales yo puedo coincidir, pero particularmente en desarrollo económico, creo que no. Crecer hacia adentro significa una autarquía, vale decir que entre los 20 millones de habitantes generemos algún tipo de industrialización, y eso es imposible. Por eso la socialdemocracia lo que plantea en Europa y en todos los lugares donde ha estado es que efectivamente tiene que haber desarrollo productivo. Y ese desarrollo productivo, y esa riqueza, y esa ganancia, la tengo que gravar con impuestos, y con impuestos altos, para con un Estado eficiente redistribuir esos ingresos. Y lo que quiere el Partido Comunista, yo no sé si en otros países están en esa o ya tampoco. Es que es la pregunta que yo me hago. Mire, el presidente Boric tenía, y él mismo lo ha reconocido, fíjese que partimos con un programa y nos dimos cuenta que la cosa era distinta. Y que había que adecuarse, y que no bastaba con lo que yo creía o yo pensaba, sino que había que generar acuerdos. La mejor demostración es lo que hizo Carolina Toá en materia de seguridad. Que no tuvimos los votos del Partido Comunista en leyes y hubo que abrirnos a lo que plantea, por ejemplo, Chile Vamos, el diputado Longton, el diputado Alessandri, con quien trabajamos en seguridad. Nos criticaron, nos sacaron la mugre, pero ahí están las leyes, 68 leyes en materia de seguridad. Nunca en la historia de nuestro país había un aumento tan grande para las policías, en materia presupuestaria, en materia de empoderamiento, de atribuciones. Bueno, en eso estamos, contra lo que muchos de los diputados y diputadas del Partido Comunista y del Frente Amplio planteaban en su oportunidad, y ahí tuvo que pagar costos Carolina Toá. Bueno, entonces cuando uno dice, oye, ¿qué clase de país uno aspira? Porque uno tiene un referente, es como cuando un niño o uno mismo le dice, oye, ¿como quién querías ser tú? No sé, a mí me encantaba el presidente Lagos, o la presidenta Bachelet, me encantaría, o un futbolista me gustaría ser como tal o cual. Bueno, a Chile, en nuestra visión, nos gustaría ser un país como España, una sociedad de bienestar como Suecia, como Dinamarca. A eso es lo que uno aspira. Bueno, ¿y el Partido Comunista a quién aspira? ¿A quién emula? ¿Te fijas? Sí, pero nos gustaría ser como España y otros países de Europa, pero el Banco Central, esta semana que terminó ayer sábado, dijo con todas sus letras y advierte que hay un escenario externo muy delicado, que hay una baja del empleo, hay mayores costos laborales y hay desafíos fiscales muy difíciles. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa el Partido Socialista? Usted vicepresidente. ¿Cómo ven la situación? Porque lo dice el Banco Central. Y el Banco Central no miente como órgano autónomo. No, claro. Y es la realidad, Alejandro. Fíjese usted en esta disputa o en este entrevero, guerra ya definitivamente entre Israel e Irán, que va a tensionar todo. Las tasas de interés se van a ir a las nubes, la inversión, todos los capitales se van a fondear en el buen sentido de la palabra como un barco. Efectivamente esos capitales van a refugiarse en oro, en otros parámetros que sean, y no se va a invertir. Y esa inversión más compleja nosotros como chilenos tenemos que ir a buscarla. Invierta en minería, invierta en desarrollo, invierta en tecnología en nuestro país. Y por eso esta ley de permisología, que es, si usted me permite, incluso contraintuitiva del propio gobierno del presidente Boric.
porque sí, es como todo lo contrario de un inicio. Sí. ¿Te fijáis? Hoy día lo Pero- estamos haciendo porque hay que hacerse cargo de eso. Y sobre todo, en tiempos eventualmente tan complejos como señala el Banco Central, por eso le hacía esa relación, Alejandro, de los 1.680 indios, Sí. 1.500 chinos y los 20 millones de chilenos. Y nosotros tenemos como país pequeño, pero fuerte, tenemos que ser capaces de salir al mundo y dar cuenta de nuestra realidad. Estamos fuera de esa esfera bélica y efectivamente tenemos muchas oportunidades que ofrecer, pero con seriedad y responsabilidad. Lo que no queremos, y por eso es difícil para una persona como Carolina Toá ser candidata, fíjese usted, porque no son ofertazos. No. Porque cuando uno no tiene posibilidad de salir electo, ofrece el oro y el moro. Carolina Toá tiene no solo grandes posibilidades, sino que es la única que puede derrotar a la derecha. Tiene que ser muy responsable en lo que plantea. Uno siempre se decía, porque la gente cree lo que se señala Alejandro. Y todo presidente o todo político, me incluyo, periodista, siempre tiene aciertos y desaciertos. Cuando el presidente Piñera, siento yo que con una buena intención, señaló que se le acabó la fiesta a los delincuentes, la gente lo creyó y por eso votó por él. Pero resulta que no pasó eso, fue todo lo contrario. Entonces, hay que ser muy serio en las ofertas que se hacen al país. Y por eso Carolina Toá tal vez no sea la mejor candidata porque no le va a ofrecer lo que usted quiere, sino lo que efectivamente Chile puede avanzar. No le va a ofrecer un país de sueño, sino lo que va a ofrecer un país de realidad. Y la propia Carolina nos ha dicho a nosotros, cuando era ministra, oye, esta cosa está difícil, esta cosa está compleja. Esto, no hay una bala de plata para solucionar, por ejemplo, el tema en materia de seguridad. Son procesos. Imagínense cómo recibimos el gobierno. Al principio el gobierno decía, oye, estado de emergencia. Nosotros en la zona sur no llevamos no sé cuántas renovaciones, Alejandro, Sí. todo el gobierno, porque es una realidad. Pero se han disminuido en un 75% los hechos complejos en la Araucanía. Siguen existiendo, pero son parte de procesos. Y esos procesos, sobre todo en materia de seguridad, no se pueden interrumpir, creo yo, de una manera abrupta, porque si no hay cohesión social acompañado de seguridad, la cosa no funciona. Bueno, estimados auditores, ¿alcanzamos otra pregunta? Sí, vamos. Ya vamos a hacer una especie de recuento. ¿Ok? ¿Ah? Su raconto, dicen por ahí. Claro, recuento. En definitiva, porque lo dijimos al comienzo, pero ¿qué cree usted? ¿Qué se juega en estas primarias del próximo domingo? Se juega el futuro de Chile. ¿Tanto así? Por cierto, Ya. en las elecciones siempre se juega el futuro de Chile. Ya, Y esta pero- es una preelección. ¿Quién del progresismo, de las fuerzas del oficialismo, es capaz de representar de mejor manera y ser una carta para enfrentar a la extrema derecha de la derecha? Carolina Toá. Por eso es muy importante quién se decida. Si eventualmente hay otra opción, por ejemplo la del Partido Comunista con Janet Jara, ¿qué es lo que pasa? Se aleja la posibilidad que los avances en materia de derechos sociales se sigan desarrollando, porque vas a enfrentar una extrema derecha, que es otro problema. Sí, Porque lo que uno entendía o pretendía es que Evelyn Matei fuera mucho más moderada en su discurso, y todo lo contrario. Tiene a Kaiser, tiene a Kast, que uno no diría, pero son personas más de derecha, más de extrema derecha, y en vez de acercarse hacia el centro, lo que ha ido es radicalizando su discurso. Y Chile no avanza con radicalización. Chile avanza con consensos. Y así, los 30 años que tanto nos enrostraron, fueron los tiempos en donde más Chile avanzó. Con deudas, por cierto, de desigualdad. Y de eso hay que hacerse cargo. Pero ser capaces de buscar consensos, y yo creo que más que el Partido Comunista, Carolina Toá, sí. como socialista democrática, puede ser capaz de asumir ese desafío de mejor manera y enfrentar en una justa electoral de mejor manera a la extrema derecha. ¿Qué hacer con el desempleo, que es fuerte? Lo que decíamos del ministro Grau, ¿Sí? generar más puestos de empleo. Esta permisología en una mala denominación, pero cierto, tiene que ser más rápido, hay que emprender de mejor manera, hay que dar posibilidades. Avanzó esto de sociedades en un día, perfecto, pero hay que avanzar contra la corrupción. Se habla mucho del alzamiento del secreto bancario. En la ley de inteligencia financiera no habla de alzamiento del secreto bancario, sino que ser capaces de procesar cientos, miles o millones de transacciones financieras para poder buscar quiénes están enquistando el crimen organizado y el narcotráfico en las distintas esferas políticas, porque cuando llegue a la política la corrupción,
que ya está presente, pero de una manera más profunda, nos fuimos para el otro lado. Por eso la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, no es solo con balas, no solo con seguridad, sino que también hay que seguir la huella, follow the money, hay que seguir la huella de las lucas. Estimados auditores, le vamos a agradecer a nuestro invitado, vicepresidente y diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, esta nueva entrevista de hoy domingo para ustedes desde Arica hasta Punta Arenas. Oye, agradecer a usted, desde chico, me gusta la política de chico, Sí, el mangamonal, la cooperativa, sí. Y del otro lado, siempre la gran mañana interactiva de Radio Agricultura, no lo escuchaba de ese tiempo, así que un honor estar con usted, don Alejandro. Muchas gracias Raúl, y muchas gracias a los auditores que están en la sintonía. Manténgase en Agricultura. Gracias.